Vamos llegando hoy al cierre de esta serie de mensajes sobre la doctrina cristiana. Y como decíamos en oración al Señor, este capítulo 8 de Romanos, abre tu Biblia, por favor, o tu celular, lo que quieras, pero ábrela, de tal manera que podamos seguir esta sublime forma de alabar al Señor, entendiendo lo que Él hizo, lo que Él hace y aún lo que Él hará. Cuando abres tú tu Biblia, tiene un pequeño subtítulo allí antes del capítulo 8 que dice, viviendo en el Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué significa vivir en el Espíritu? En el capítulo 7, el capítulo anterior, podemos sintetizarlo con esta frase, que la ley es incapaz de dar beneficios al pecador. Solamente le hace conocer que ha pecado, ¿verdad? Da conocimiento del pecado y curiosamente estimula el pecado. No porque sea mala la ley, porque la ley es santa, justa y buena, sino porque despierta en el corazón la necesidad del hombre. Por eso es que en esta mañana necesito que me sigas con la palabra. Si tienes un papel y lápiz, te hemos dado un papel, toma nota, hermanos. Es muy sencillo. Hay tres garantías que da el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones acerca de la vida en libertad. No solo, como enseñó el capítulo 5, en libertad de la ira, no solo libertad del pecado, como el capítulo 6, no solo libertad de la ley, como lo dice el capítulo 7, sino la vida libre de la muerte en el capítulo 8. Y como siempre decimos, toda vez que aparezca la palabra muerte en la Biblia, significa lo mismo, significa separación. Así que tú estás llamado a vencer la muerte, esa muerte que te hace vivir una vida miserable, aún siendo cristiano. Por eso te animo a escribir algunas notas allí. Lo vas a agradecer al Señor después. Ya lo vimos en el capítulo 7, la semana pasada. Nuestro pastor nos llevó a que vivamos por fin libres del Espíritu. Aunque ese capítulo 7 no puede verse sin verse el 8. Porque si llegamos al capítulo 7, vamos a llegar a un clímax y a un anticlímax a la vez. Por un instante, piensa en el apóstol Pablo siendo un niño de unos 12 años. Pero para los judíos, a los 12 años no se era niño ya. A los 12 años se les consideraba un adulto. A los 12 años se les consideraba parte de la gran asamblea, la comunidad del pacto que tenía Israel con su pueblo. Entonces esos adolescentes llegaban a compartir con los adultos. Lo vivió el Señor Jesús, ¿te acuerdas cuando se perdió? Conversando tenía 12 años. Y bueno, cuando vemos esa realidad, si tú te pones a pensar en el adolescente Pablo, cuando él recuerda sus primeros días, dice, cuando yo tenía esa edad y por primera vez me vi con los adultos, entonces la ley comenzó a tener otro valor en mi mente. Si tú lees con cuidado, Pablo va a llegar a decir que de repente el pecado pareció que revivió en mí. Y como dice el capítulo 11, el pecado revivió y yo morí. Es decir, yo quedé separado. Y cuando llega el verso 20 va a decir, la realidad es dramática, es triste. La realidad es que el pecado mora en mí. Y por eso decía hace un ratito, cuando termine el capítulo 7 va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él sabía que no podía luchar contra el pecado.
Se da cuenta que había una ambivalencia en su corazón. Y vale la pena para nosotros entender esta conclusión que el adolescente llega a decir, llego a la conclusión de que el pecado mora en mí. Pero si uno abre la Biblia, allí en el capítulo 7, final del capítulo 7 y comienzos del 8, uno va a encontrar ese verso 25, después de decir miserable de mí, etcétera, en el 25 dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el doble mensaje del capítulo 7. Y Pablo está viviendo esa angustia de no poder luchar con el pecado. Dice, con mi mente sirvo a Dios, pero hallo en mis miembros, en mi carne, hallo otra ley que me lleva cautivo al pecado. Por eso grita, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos paganos también llegaron a esa conclusión y decían, no, es que la carne es mala. ¿Quién me va a librar también de este cuerpo? ¿Cuándo me voy a morir? Pero era una motivación totalmente equivocada, ¿te das cuenta? Porque no conocían la revelación de Dios. Pero un autor, Albert Nigren, dice, solo una yuxtaposición, solo cuando tú juntas las dos declaraciones, la angustia de sentirse prisionero del pecado, digno de la muerte, que la muerte lo está matando, ¿no? Por un lado, y sin embargo decirle gracias, Señor, gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces allí tú tienes que ver las dos cosas juntas, porque cuando por primera vez se juntan, entonces el milagro comienza a ser posible. Solamente ahí encontramos respuesta, que la vamos a encontrar netamente en el capítulo 8. Tú sabes que Pablo no dividió la Biblia en capítulos ni versículos. Él escribió como quien escribe una carta, corrido, después del último versículo. El 25 sigue el 8.1, pero él no puso ninguna separación. Entonces, después de decir esas dos cosas, dice en 8.1, ahora pues significa la cosa ha cambiado. Y es milagroso este cambio. ¿Te das cuenta? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? Rapidito, las 4 cosas. Capítulo 5, estar libres de la ira. 6, libres del pecado. 7, libres de esta ley esclavizante. 8, libres de la muerte. Libres del peligro de sentirme que algún día voy a vivir la condenación eterna, la separación eterna de Dios. ¿Te das cuenta? Y entonces entramos en el capítulo 8 para preguntarnos y contestarnos cómo es que salimos de esto, cómo es que se produce este cambio tan sorpresivo. Y el capítulo 8 nos trae 3 secciones que están claramente definidas por la acción del Espíritu Santo como nuevo consolador que el Señor había prometido a los 12 y lo cumplió cuando vino el Pentecostés. ¿Te acuerdas? Y entonces comenzó la nueva era, comenzó la era de la iglesia de Cristo, donde el hombre no tenía por qué ser más esclavo de la muerte. No tenía por qué vivir, ¿dónde me iré cuando me muera? Un día una religiosa, cuando yo le conté lo que Cristo había hecho en mi vida y me había sacado de todas esas tribulaciones porque había conocido a Cristo como mi Señor y sabía que tenía el Espíritu Santo en mi corazón, me dijo, ¿que tú eres salvo? Me dijo, ¿tú eres salvo? Alábate coles, me dijo. Como diciendo, porque no tienes quien te alabe. No le dije, yo no me alabo. Yo alabo al Señor que me salvó. Yo alabo al Señor que me transformó. A Él lo alabo. Yo solo no hubiera podido hacerlo nunca. Y la tragedia, hermanos queridos, es que hay millones y millones y millones de cristianos que van a estar en el cielo porque creyeron en Jesucristo, pero tienen una vida miserable aquí en la tierra porque viven pendientes de una ley
que no rige para ellos. La Biblia declara enfáticamente que el cristiano no está bajo la ley, está bajo la gracia de Dios. Uy, gracias a Dios por todos los que dicen amén, porque esa es la verdad. Quiera Dios que tú te puedas salir de esta mañana de esto, teniendo en cuenta esta gran realidad. ¿Por qué? Porque en estas tres secciones encontramos, en primer lugar, la obra del Espíritu Santo como un garante, como el que da garantía de que no temas el futuro. ¿Por qué? Porque en primer lugar es garante de la vida eterna. Y somos llamados a vivir, escucha bien, lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Léelo conmigo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan en la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu es el garante. ¿Entendemos lo que es garantía, no es cierto? Claro que sí. Y Pablo sigue escribiendo. ¿Por qué razón? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Entiendes eso? O sea que hay un espíritu de vida. Y esto sí es novedoso para mí. No es novedoso porque está en la Escritura del Señor. Pero nos dice que el cristiano tiene que apropiarse de esa acción del Espíritu Santo que aparece como garante de que tú tienes un lugar en el cielo. Y si estás aquí es porque Dios tiene una misión, una tarea para ti aquí y ahora. Porque el día que termine esa misión que te ha dado, te lleva a casa, no te lleva al cementerio. En el cementerio queda tu cuerpo, pero te lleva a ti arriba, porque arriba te espera un nuevo cuerpo eterno. Te das cuenta que no sufre, que no muere, que no se enferma, que no llora, porque tiene vida eterna. ¿Te das cuenta? Si nosotros vivimos si vivimos sin experimentar a ese espíritu de vida que es el nuevo libertador para el cristiano, porque lo hace vivir en el día de hoy, te hace vivir esa realidad maravillosa que debería ser cuestión para nosotros de júbilo cada día. Cuando abres los ojos, que tu primera razón de ser, Señor, gracias por el nuevo día que me das. Un viejo pastor decía, yo suelo decir tres cosas cuando me despierto. Primero le digo a Dios, Señor, hoy será un gran día. ¿Por qué? Porque le quiero decir a Satanás, Satanás, estoy en contra tuya, gracias a Jesucristo, porque tú eres mi libertador. ¿Te das cuenta, querido hermano? No te dejes guiar por las circunstancias de la vida que te hacen vivir en angustias, en una relación de temor, de desconfianza, de incertidumbre. Para eso el Señor no te ha salvado. La Escritura nos muestra, como dice John Stott, un teólogo inglés, dice, Pablo se refiere ahora al hecho de que el Espíritu habita en el creyente y por tanto es el nuevo libertador de la ley del pecado y de la muerte. Y las dos cosas van juntas. El hecho de que el Espíritu te ha libertado cuando entra en tu corazón, ¿verdad? Y el hecho de que no hay ninguna condenación que nadie puede eximir para llevarte al infierno o a un purgatorio inventado para que no tengas miedo. Porque no hay ningún infierno, solamente hay el cielo o la condenación. Nosotros necesitamos entender esto. El infierno, hermano, en estos momentos no está inaugurado todavía. Ya llegará el momento cuando el Señor se manifieste. Pero vale la pena para nosotros entonces vivir esa condición de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los versos 3 y 4 nos explican la forma, cómo se libera la ley, cómo el Espíritu nos libera de la ley. Lee conmigo otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y acá está la frase, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Condenó al pecado en la carne. Se refiere al sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz. Cuando Cristo esté en la cruz clavado, la humanidad que nunca había pecado recibió como un torrente todos los pecados de la humanidad y Él los cargó. Él se hizo pecado por tu pecado y por mi pecado. Entiéndelo, por favor. Por eso nadie tiene derecho de quitarte tu libertad. Tú puedes decir, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Esa es la señal verdadera del cristiano. Esto es tremendo. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Allí cayó. En su cuerpo, inmaculado, sin pecado, fue tirado así. Toda la fuerza arrolladora del pecado de todos los hombres fue puesta en el cuerpo del Señor. Vale la pena ver todo el sustento bíblico que tiene la salvación, hermanos. Porque llegas a esa conclusión de que ¿por qué vives angustiado cuando tú eres libre por Jesucristo y la acción de su Espíritu? Y cuando vemos estas cosas así, nos damos cuenta por qué el apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta? Dios se hizo hombre. Dios llevó una forma humana, como tú y como yo. Y lo vemos a Jesús sufriendo el pecado, el hambre, el cansancio, todo como porque era un ser humano también. Y sin embargo, nunca cayó en el pecado. Y justamente porque es así, de limpio, es capaz de ser tu consolador. El Espíritu que viene. Por eso es interesante mirar por un instante estos versos 3 y 4, cuando dice que Dios condenó al pecado en la carne. Dios juzgó nuestros pecados, podemos decir, en la humanidad que era sin pecado de su Hijo. Y el propósito fue ese, que las justas demandas de la ley, porque la justa demanda de la ley era que el que peca muera, la única demanda, esas justas demandas de la ley fue pagada, pero por Cristo, no por ti, no por mí. Tenemos que repetirlo para que te lo grabes en la mente y en el corazón. Porque el Espíritu Santo es así. Y mira cómo termina este verso 4. Dice, para que no andemos conforme para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú vivas esa libertad, porque Él es el nuevo libertador. Cuando llegamos al verso 11 del capítulo 8, encontramos que Pablo dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Te das cuenta? Nos está diciendo que va a haber una vivificación, o sea que va a dar vida a lo que estaba muerto. ¿Crees eso, hermano? Es una promesa que Dios ha firmado en su palabra. Y si no te basta eso, mira cómo el apóstol Pedro declara en Primera de Pedro, el capítulo 3, en un verso que es controversial. Pero la enseñanza es súper clara. Lee conmigo 1 Pedro 3:18, donde Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo para los injustos, para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Dios, dice la palabra. El justo, Él muere por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Así, ¿quién va a doblar eso? Y sigue leyendo. Siendo a la verdad muerto en la carne, muerto de verdad. Tuvieron que enterrarlo
Tuvieron que ponerlo en esa cueva y ahí estuvo por casi 3 días, pero fue vivificado en el Espíritu. Y si tú lees ahí a continuación, ahí viene la parte que viene, que crea muchas posiciones teológicas. Pero dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Olvídate de eso. Hay muchas posturas allí respecto a qué significó eso. Pero sí está claro algo, que Él fue vivificado en espíritu. Es decir, Jesús, el Señor, muerto por nuestros pecados, fue vivificado. Es decir, recibió un grande poder de vida, un poder excepcional. ¿Para qué? Para proclamar su victoria, para proclamar el reino de Dios. ¿Me dejo entender? Esto es lo que pasó entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Eso pasó. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu lo vivificó al Señor muerto. Y eso es lo que está diciendo acá el apóstol. Y ese poder vivificante, no se lo quedó Jesús resucitado para Él, sino lo transfiere a todos los que creen en Él. Entonces, cuando leo yo Hechos 1:8, por favor, márcalo en tu Biblia, Hechos 1:8, que todos lo sabemos de memoria. Dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, ¿cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué? Me seréis testigos. Testigo, tú eres testigo de Cristo, yo soy testigo de Cristo. ¿Y dónde está nuestro testimonio? ¿A cuántos has llevado a Cristo esta semana? ¿De cuántos has hablado a Cristo? De lo que hizo Cristo en tu vida, por lo menos. ¿De qué manera eres testigo de Cristo ahora y aquí? ¿O crees que el cristianismo es domingo a la mañana tomar tu Biblia y salir? Esto es religiosidad, hermano. Tienes un poder de proclamar, un poder que no tiene por qué ser desechado, porque si no, ahí sí tendremos que dar cuenta el día final. ¿Y quién nos va a tomar cuentas? El mismísimo Señor Jesucristo en su tribunal. No es que vayas a perder la salvación, pero vergüenzas muchas. Por eso lo primero que queremos dejar, que hay un poder recibido en esa vivificación del Señor. Y en ese poder todos somos cautivados, porque somos esclavos ahora de Jesucristo. Y en esa esclavitud tenemos la verdadera libertad. Y por eso cantamos y podemos cantar delante de las personas amadas que se van de esta tierra. Porque sabemos que los vamos a ver y que la cita es en el cielo. Y eso no es optimismo, hermano. Esa es realidad de fe. Amén. Segunda sección, comienza en el verso 18 en adelante. Y el Espíritu es garante no solamente del presente, sino del futuro, en gloria eterna. Mira los versos 17 y 18. Y si hijos, dice, hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira la condición. Si es que, ¿qué cosa? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué te parece? Ahora la revelación nos lleva al futuro, ese futuro que no termina. Vida eterna también, sí, pero glorificado, en gloria. Eso es lo que dice la Escritura. Pero hay una realidad presente, sufrimiento y gloria van juntos. Y lo puedes ver siempre en la Biblia. Lo dice acá. Si padecemos juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Y eso se muestra desde hoy para siempre. Y si tú sigues leyendo el capítulo 8, vas a encontrar 3 veces el concepto de gemir. Gemir lastimeramente. Gemir de dolor.
¿Y quiénes gimen esas 3 veces? Bueno, en el verso 22 del capítulo 8 nos dice que la creación entera está gimiendo. La creación entera está gimiendo. En el verso 23 dice que nosotros estamos gimiendo. Y en el verso 26 el Espíritu Santo está gimiendo. Pero el Espíritu Santo está gimiendo porque quiere ayudarnos. Porque eso es lo que dice el verso 26. Porque cuando oramos al Señor, oramos mal. No sabemos cómo pedirle. No sabemos cómo llegar al Señor. Y nuestras oraciones se estrellan en no contestación del Señor porque estamos utilizando mal la oración. Entonces el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar, porque no sabemos pedir. ¿Por qué nuestras reuniones de oración son un puñado de personas? ¿Y por qué los grandes conciertos de oración llenan estadios? Porque la gente huye del sufrimiento. La gente huye del sufrimiento. Y eso es importante para nosotros entender esto, hermano. Y la Escritura nos dice, consolándonos en 2 Corintios, el capítulo 4 y el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, sufrimiento, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué interesante esta declaración. Un proceso espiritual en nosotros, manejado ¿por quién? Por el Espíritu que vive en nuestro corazón, el Espíritu de vida. Yo te pregunto, ¿vives esa dupla maravillosa en tu día a día? Que no importa que te roben el sueldo un día porque te asaltaron. Y Dios dice, ¿y ahora cómo pago todas mis cuentas, mi familia y todo? Te desesperas, ¿verdad? Y padeces esa preocupación. ¿Tú crees que Dios te va a dejar así, sin comer, cuando tiene tantas promesas? ¿Por qué no piensas que Dios quiere enseñarte algo? ¿Por qué no piensas eso? ¿O por qué no piensas que a lo mejor te está desviando en algo? Hay tantas formas de entender las adversidades de la vida. Pero cuando uno llega, hermano, al capítulo, a la tercera sección, encuentre que ahí está el otro factor. Se llama amor eterno. Y el Espíritu es también garante de ese amor eterno que nunca se apague en tu corazón. ¿Te das cuenta, hermano? Tú tienes que vivir, son realidades que la Biblia plantea. Romanos 8:28, uno de los 12 últimos versos de Romanos, comienza hablando esa respuesta al amor de Dios. Y lo pone así la Reina Valera, la versión que nosotros usamos siempre. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un llamamiento, pero ¿sabes qué, hermano? Es curioso porque quizás allí falta una cosa, que la palabra Dios está sobreentendida allí. Quien está obrando es el que nos viene ayudando desde el verso 26, el Espíritu Santo, que nos está ayudando a pedir bien, nos está ayudando a pedirle bien al Señor, cambiando las malas formas de pedirle al Señor. A veces pedimos para cosas que no nos sirven o que van a ser nuestra perdición después si el Señor no nos las da. Y no lo entendemos. Lo entendemos como una pérdida en lugar de una ganancia. ¿Te das cuenta? Y vale la pena para nosotros entender que cuando el Espíritu dice allí en el verso 28, este verso tan precioso, tiene que ser el Espíritu Santo, no las cosas, porque ahí dice todas las cosas les ayudan a bien. Y no son las cosas las que nos ayudan, sino Dios que dispone todas las cosas.
Puedes decir amén. Es Dios que dispone todas las cosas. Y es el Espíritu Santo el que obra, aplica esa verdad de Dios. Y lo pone, fíjate, en el verso 29. A los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Está toda la obra de eternidad a eternidad. Si tú eres salvo, tú eres salvo por todos los siglos, hermano querido. ¿Por qué vives en angustia? ¿Por qué vives en incertidumbre? No tienes derecho de vivir así. El Señor te ha puesto su espíritu para que vivas así, querido hermano. Vive la victoria de la libertad, pero una libertad desde la visión de Dios, una libertad donde tú eres esclavo de Jesucristo porque has dejado de ser esclavo del pecado. Ese es el cambio que has hecho. ¿Quién ha ganado en ese negocio? ¿El pecado o tú? Piénsalo por un instante. Por eso el proceso queda ahí bien claro. Ese amor de Dios que le tenemos, ese amor que le tenemos a Dios, es un amor de respuesta al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él nos amó primero. Entonces nuestro amor a Dios es un amor de respuesta, ¿verdad que sí? Porque Él nos amó primero, amamos a Dios. Tenemos que vivir en esa esperanza, hermano. Y Pablo cuando llega a esa realidad, llega a preguntarse en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Mira, 7 cosas mencionó. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Te puedo decir todas las cosas que te pueden parecer a ti onerosas, dolorosas o adversidades. Todas esas cosas te van a separar del amor eterno del Señor. Te van a separar. La pregunta y la respuesta es clave. No hay nada, no existe un poder que pueda romper el vínculo de amor que existe en Jesús, mi Salvador, y yo salvado. ¿Puedes decir eso para ti? Si tú eres un ciudadano del cielo, si no, querido hermano o querido amigo, vuelve al Señor. De eso se trata, de eso se trata. Quiera Dios que podamos entender esto. Ha llegado el momento de hacer una evaluación. Si has notado alguna cosa que vale la pena revisarla, lo revisas en casa. Pero ha llegado un buen momento para hacer una evaluación. Y mi evaluación, te digo, es: cierra tus ojitos, olvídate de quién está a tu lado, que el Señor está contigo. Y a Él consúltale acerca de estas 3 garantías. La garantía de la liberación por el Espíritu que da vida, ¿verdad? La garantía de la gloria venidera, no importa que suframos algunas adversidades ahora, y la seguridad de que contamos con el amor eterno del Señor en nuestro corazón. Te puede faltar, hermano, dinero, te puede faltar salud, te puede faltar una buena relación afectiva, pero amor te sobra. Porque Romanos 5:5, y con esto termino, Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado, mira mi mano, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y sabes cuándo se derrama algo? Cuando se desborda. Y ese desborde es infinito. Te puede faltar cualquier cosa, pero tú no puedes tener enemigos, porque si los tienes es porque no te da la gana de vivir la otra parte. Por favor, abramos los ojos, vivamos en victoria, hermanos queridos. Y este es el momento para ti. Allí donde estás, dile: Señor, tengo tantos años desde aquella mañana, tarde o noche que te conocí, y tú siempre has sido fiel, siempre he tenido tu amor conmigo, siempre he tenido tu espíritu conmigo, siempre he tenido la esperanza de la gloria contigo.
pero cómo me he perdido en tantas áreas de mi vida. ¿Cómo te he fallado tantas veces? Y tantas veces me has fallado, y tantas veces me has perdonado tú. Si tú eres un cristiano, este llamado para la iglesia, hazlo ahora, hermano. Dile, Señor, quiero un nuevo comienzo. Yo quiero orar, hermanos, por todos los que hoy quieren hacer un pacto con el Señor. Estoy hablando a cristianos que vamos a vivir en el cielo porque Cristo ya nos salvó, ¿verdad? Pero si tú estás todavía inquieto por cosas que no has arreglado todavía, porque están ahí esclavizándote de alguna manera, nadie te va a preguntar nada. Pero yo quiero animarte a que te pongas en pie en tu lugar, en silencio. Si tú quieres pactar con el Señor, decir, Señor, necesito socorro tuyo, necesito tu ayuda, Señor. Que tu Santo Espíritu me ayude en esta área que yo estoy perdiendo, fracasando, esclavizándome otra vez. Ponte en pie si tú quieres que oremos por ti. Yo voy a hacer una oración nada más por todos los que se pongan en pie. Ahora mismo, ponte en pie en silencio si quieres hacer este pacto con el Señor. En silencio, el cristiano sabe de lo que estamos hablando, tiene el Espíritu Santo, sabe en las áreas que no tiene victoria, sabe en las áreas que hay mucha derrota, se pone en pie y le dice, Señor, ayúdame en esto. Gracias a Dios por todos los que están en pie. Vamos a orar en este momento. Pero no te quedes sentado y vas a salir por de aquí a tu casa y vas a llevar el remordimiento de haber sido cobarde frente al Señor. Porque cuando estés delante del Señor en el tribunal de Cristo, no le vas a poder decir, yo no sabía. Ponte en pie, hermano. Esta es una oportunidad que el Señor te da para esto. Vamos a orar entonces. Gracias a Dios por todos los que están en pie. Esto es un llamado a los cristianos. Mientras tú tomas la decisión de ponerte en pie, yo quise hacer un segundo llamado. Si tú estás aquí por primera, segunda vez, tercera vez, enésima vez, yo no sé, pero tú nunca has pactado con el Señor. Tú nunca te has visto hacia adentro y te has visto pecador, indigno de llegar al cielo, indigno de vencer tu pecado. Nunca has hecho esto. Y le quieres decir, Señor, yo necesito un perdón total. Yo necesito que tú vengas a mi corazón y perdones mis pecados, todos mis pecados. Desde mi primera mentira a mi papá cuando era un niñito, hasta el último mal pensamiento que he tenido antes de estar aquí. Toda una trayectoria de pecado. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores. Si tú, querido amigo, amiga, estás en esa condición, levanta tu manito allí donde estás, mientras todos estamos orando. Si tú quieres hacer un pacto con el Señor, Señor, te entrego mi vida, te abro las puertas de mi corazón, entra, pacifícame, límpiame, perdóname y vas a ver el milagro que se da en tu vida. ¿Hay alguien aquí que quiera que oremos por él, por ella también? Ponga su mano en alto. Este es un llamado, amigos, amigas de la congregación. ¿Habrá alguien que quiera eso? Levanta tu mano en silencio. No puedo ver bien por el reflejo de la calle, pero tu mano en alto, bien en alto, me dice si hay alguna persona aquí que quiera orar por eso. ¿Sí? Bien, la oportunidad está dada. Si tú no quieres, es tú. Si hay alguna persona, por favor, hágamelo ver. Me están señalando ahí alguna persona. Bien, Dios le bendiga, sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga también, señorita.
Deja de luchar con Dios, no luches conmigo, por favor, luches con el Señor. Pon tu mano en alto nada más, ya puede bajar sus manos. ¿Quién más quiere que oremos? Levanten sus manos, gracias a Dios por los que están con sus manos levantadas. Pero yo quisiera hacer algo final. Las personas que levantaron sus manos pueden tomar sus cosas y venir acá por un instante. Yo quisiera dar una oración por ellos que están iniciando su vida cristiana aquí. ¿Quieren hacerlo? Pónganse bien en pie y vengan, por favor. Vengan ahora. Si te levantaste la mano, no tengas vergüenza. El Señor sabe, Dios le bendiga, señorita. Venga acá, por favor. Acérquese aquí. Vamos a orar simplemente. Eso es un jovencito, gracias a Dios. Venga aquí. Vidas enteras adelante. ¿Alguien más? Se vieron algunas manos levantadas. La decisión fue tuya de levantar la mano. La decisión es tuya si quieres que oremos por ti. ¿Alguien más quiere venir? ¿Sí? Vamos a orar. El tiempo nos gana y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento tan especial donde tu pueblo, Señor, está trayendo sus fracasos después de conocerte y la vida que están llevando, que necesita cambios, a tus pies. Y oramos, Señor, que el Santo Espíritu que vive en tus corazones también ejerza esa autoridad para mostrarse con todo su poder y ayudarles en su necesidad. Y por estas dos personas que están aquí, Señor, jovencitos, puedan hoy día entender que el Señor está perdonando todos sus pecados y los está haciendo unas nuevas personas para la gloria de tu santo nombre. Concédeles la gloria anticipada de poder vivir desde ahora como hijos e hijas de Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a ustedes. Dios nos bendiga, hermanos.